Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por esta alabanza que pudimos tener, Señor. Gracias porque en medio de la alabanza tú te manifiestas. Te pedimos, Señor, esta tarde y te pido, Señor, que sea tu palabra en mi boca, Señor, que sea únicamente palabra tuya, que no haya nada añadido de mi parte. Señor, te pido que me llenes de humildad, que me llenes de amor, Señor, para con tu pueblo, Señor, para poder dar tu palabra de una manera leal a como tú me la has enseñado a mí, Señor. Te pido, Señor, que seas en el corazón de todos nosotros, Señor, para que podamos aprender de ti, Señor, porque sabemos que nos falta muchísimo para llegar a la estatura, a la medida de la identidad de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en medio de esta palabra, Señor, que también nos des esa palabra que necesitamos, esa palabra fresca, ese maná nuevo, Señor, que tanto necesitamos, Señor, porque no hay mayor instrucción correcta que tu palabra, Señor. Te pedimos que lo que se diga esta tarde sea totalmente fiel a tu palabra, Señor, que sea inspiración de tu Espíritu Santo, Señor, y que quede en nuestro corazón y que lo podamos llevar a obra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú quebrantes nuestras vidas, Señor, con cada palabra y que seas tú hablando a nosotros. Necesitamos de ti, Señor, y te damos gracias, te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, no sé si trae para apuntar o en casita si quieren apuntar, pero hoy vamos a hablar de Naamán y le he puesto como título En la piel de Naamán. No sé cuántos hayan escuchado la historia de Naamán, es muy conocida, es muy escuchada y regularmente siempre se habla de Naamán o se toca el tema de Naamán con el orgullo, pero esta tarde, incluso yo lo he usado una vez creo que en la clase de jóvenes, cuando era mi maestra Missy, nos puso a hablar sobre temas, que si la vanidad, que si esto, y me tocó a mí sobre el orgullo y yo escogí este personaje. Pero ¿qué les parece si esta tarde nos ponemos en los zapatos de Naamán? Porque a veces leemos la Biblia, y lo digo por mí, que si el pueblo de Israel, uy, no, o sea, Dios les dio todo y todavía renegaban, y que Dios les dio el maná y renegaban, pero a veces nosotros hubiéramos hecho lo mismo tal vez en ese tiempo. Así que vamos a leer la historia para poderla analizar y nos vamos al libro de Segunda de Reyes 5 y lo vamos a leer completito. Ok. Segunda de Reyes 5, del 1 en adelante. Bien, si ya están ahí, en Segunda de Reyes 5 está titulado como Eliseo y Naamán. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y hay que ir poniendo atención en cada detallito sobre este hombre. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y algo que he aprendido en la palabra del Señor es que cada que hay un pero, o sea que hay muchos atributos, pero hay un pero, hay que ponerle atención a la palabra, dice. Porque primero dijo, es general del ejército del rey de Siria, varón grande, en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y si nos vamos a la historia, sabemos que Siria era enemigo de Israel. Pero dice algo bien curioso, dice, por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y seguimos en el 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho
Ok. En el 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozca que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y le vamos a dejar ahí por el momento, porque ya aquí ya leímos su historia, qué pasó con Naamán, quién era Naamán más o menos, y cómo fue sanado. Entonces con esto ya sabemos que era varón grande, es decir, en esos tiempos era destacado o con notable posición social. Era estimado, porque ahí había varones que eran muy grandes o muy notables, pero la palabra estimado es que era cercano a. Y era un hombre preparado, totalmente preparado y valeroso en gran manera, que probablemente en ese tiempo nos habla de que tenía riquezas o prestigio. Y al primer punto le puse en lo profundo. Y si empezamos a analizar esto, que era valeroso, pero tenía lepra, tú y yo tenemos múltiples talentos, un montón de talentos y dones que todos provienen de lo alto. Sabemos que todos los dones, todos los talentos provienen de lo alto. Pero es verdad que los tenemos. Y no solo uno, sino que Dios nos da muchos talentos y muchos dones para su propósito y para su servicio. Pero tal vez si dejamos, hay un versículo bien precioso en la palabra que dice que examina, oh Dios, mi corazón. Y la verdad, esta es una palabra que a mí me da miedo decirle a Dios. Digo, oh, ¿qué va a encontrar en mi corazón? Pero si dejamos que Dios examine nuestros corazones, nos podemos preguntar si Él, aún con todos esos dones y con todos esos talentos que nos ha dado, si Él va a encontrar un poquito de lepra. Y nos puede suceder a todos, y lo digo por mí. Yo sé que he tenido lepra, yo sé que muchas veces decimos, a mí no me va a pasar, o creemos que a nosotros no nos va a pasar, pero por lo mismo nos pasa, por estar descuidados. Dice,
Puede que si Dios examina nuestro corazón, nos encuentre con esa poquita de lepra, con muchos talentos, pero incapaces de servirle a Él. Preparados, pero incapaces. Ok, dice Naamán, era un hombre extremadamente preparado, pero debido a la lepra, cada vez le era más difícil estar dispuesto. Y nos podemos imaginar qué se sentiría estar en su posición. Él era un comandante general del ejército de Siria, no era cualquier soldado, no era, no sé, no vendía en una esquina, él tenía una muy buena posición y era un varón grande, es decir, era respetado. O sea, él tenía una posición alta, tan alta que él podía dirigirse al rey confiadamente. Pero si nos vamos a la historia, en el presente ya existen curas para la lepra, lo estaba investigando, y ya existen curas. Son muy difíciles, pero ya existen. Pero en ese tiempo no existía tanta medicina, no existían tantos estudios, tanto conocimiento, y por control de higiene y de población, así como la creencia de que esto era por pecado, que en muchos casos sí lo era, los leprosos eran exiliados del pueblo. Es decir, si nosotros aquí vivimos, ellos vivían, no sé, allá donde está Walmart, hasta allá. Y ahí vivían solitos. Y si se acercaban a una persona o si se acercaban al pueblo, ellos tenían que ir pregonando a gran voz que eran inmundos. Su cargo era alto y muy estimado, porque había llevado, como comentábamos, victorias a Siria. Sabemos que Siria era enemigo total de Israel, pero Israel había cometido pecado. Entonces Dios tuvo en bien que Siria tuviera la victoria. Y aun siendo leproso, él tenía este puesto. Y yo me hacía varias preguntas, investigué y no encontré demasiada información. Pero podemos llegar a suponer que a lo mejor él, por el alta estima, podía ocultar eso, o por el alta estima se contrapesaba. Pero imagínense ser un soldado, ser un general en ese tiempo, cargar esa armadura tan fuerte, con esos calores en el desierto y estar soportando esa enfermedad, esas llagas. No sé, bueno, todos hemos estado enfermos y más del 2019 para acá es imposible que no hayamos estado enfermos. Pero no sé si usted, bueno, a mí me encanta cuando me enfermo, cuando me curo, esa sensación que ay, qué a gusto, estoy sano, que no la notamos cuando estamos sanos. Hasta que ya enfermamos y volvemos a la sanidad, la sentimos. Y me llamaba mucho la atención la historia de este hombre porque dice que él tenía lepra. Hay enfermedades más graves que otras. Y a lo mejor la enfermedad de él podemos decir, pues la lepra es una condición de la piel se va comiendo el nervio deja de sentir y no es tan dolorosa. Pero me llamaba mucho la atención porque es una condición de la piel y la mayoría de las enfermedades de la piel tienen dos características súper peculiares, que es incomodidad y vergüenza. Y esto llamaba mucho mi atención, porque nosotros también podemos estar súper preparados, porque este era un hombre extremadamente preparado. O estar en proceso de preparación, ser personas que leemos mucho, ser personas que oramos mucho, que ayunamos, que servimos, que estudiamos, que ya tenemos un ministerio. Pero si no cuidamos lo importante, si perdemos esa pureza en nuestra alma, podemos llegar a estar en la posición de Naamán, estando extremadamente preparados y calificados, pero cada vez más incapaces por la incomodidad de ese pecado o de esa lepra. Y sí, la preparación es súper buena y es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es siempre conocer que necesitamos de Dios. Y me ponía en la posición de Naamán, porque no sé cuántos saben, pero yo tengo una condición en la piel. Y cuando me dieron este pasaje, me causó un poco de gracia
el analizar su historia, porque yo me imaginaba, digo, si yo tengo una condición de la piel, se llama dermatitis atópica o utópica, no recuerdo bien el nombre. Y es una enfermedad súper incómoda que ahorita se los puedo decir, pero en su momento me daba mucha vergüenza. Entonces me puse a sentirme identificada con este hombre, porque esta condición de la piel me hacía sentir vergüenza y me hacía sentir incomodidad. Siempre trataba como que de ocultarlo, como que nadie me vea, que nadie conozca, que nadie lo sepa, porque era vergonzoso. No sé, no vamos por la vida diciendo nuestras condiciones, ¿no? Ni nuestras condiciones de la piel, por decir, no va alguien con, no sé, pie de atleta diciendo, ¡ay, miren, tengo un pie de atleta! ¡Qué cool mi pie! O sea, es diferente, no vamos diciendo eso. Y yo no iba no voy por el mundo diciendo, ¡ay, miren, mi piel se me abre, se me reseca y no puedo estar al sol! Entonces, no vamos diciendo esa clase de cosas. Entonces me imagino a Naamán. No sé, usted imagínese, Dios nos da sueños y Dios nos da capacidades y dones. Y ese sueño que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí, es porque Él tiene un propósito en ello. Por decir, hay personas que pintan súper bonito, que yo digo, wow, o sea, quisiera tener ese talento, y lo utilizan para la obra de Dios. Hay personas que no sé, que tocan bien bonito. Y yo digo, wow, o sea, qué padre ese talento. No sé, hay muchas cosas que Dios nos ha dado, pero en medio de todas esas cosas tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar no tener ese pero. No sé, Jocelyn está en la alabanza, pero no ora. Jocelyn está en la alabanza, pero es bien sangrona. Jocelyn está en la alabanza, pero ni me saluda. Entonces tenemos que, y hay pecados, no más grandes, porque todos los pecados son iguales, pero más notorios o que nosotros estigmatizamos como peores que otros. Y el punto número 2, que era lo que más les comentaba de la condición de piel, no es algo grave, pero es algo extremadamente incómodo vivir todo el día con picazón, no poder estar al sol nunca, no poder ir a la playa, siempre tener que estar con cremas, con tratamiento, lo que sea. Pero el punto número 2 le titulé Las cosas que pasan porque Dios así lo desea. Y llorando una noche por la condición que tengo, le decía a Dios, Dios, tú eres Dios grande, tú eres Dios todopoderoso. Si es un descuido mío, si es un pecado mío, ayúdame, porque ya no quiero vivir con esto. Si, no sé, Dios, tú has hecho más milagros más grandes. O sea, Dios sanó a mi papá de una hepatitis B, que es una enfermedad terminal. Dios me salvó. Dios cambió mi vida, Dios me dio propósito, Dios me trajo de una vida que era súper penosa, que no, en verdad que es un milagro de Dios que yo esté aquí, porque yo ni siquiera decía presente en la escuela. Y yo decía, le oraba a Dios y yo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué hace 2 años pasó esto? ¿Por qué? Y Dios me decía esto, yo te voy a sanar cuando sea mi voluntad. Y tienes que estar satisfecha en mí. Y esto me calaba profundamente. Y me imagino que esto mismo le pasaba no a Naamán, sino a la sierva. Ahorita leíamos de la sierva de la esposa de Naamán. Esta joven fue tomada de su tierra, de Israel, de su raíz, de su lugar. Y fue llevada a servir nada más y nada menos que a la casa del mismísimo general que había llevado la guerra a su tierra. Y yo me pongo en su posición y digo, wow, o sea, si yo fuera esa sierva, a lo mejor me hubiera preguntado, Dios, tú que somos tu pueblo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí entre tantas siervas? Y a lo mejor esta sierva no entendió hasta que llega esta condición de Naamán.
Y era tan grande esta condición que hasta la sierva se dio cuenta. Y fue cuando le dice a la esposa, que mi señor vaya con el profeta que está en Israel. Y me maravillo de la profundidad del propósito de Dios. No sabemos cuántos años pasaron desde que ella fue quitada de su pueblo y llevada a la casa de Naamán, pero sí sabemos que Dios tenía un propósito con ella, que Dios que necesitaba esas palabras. No se dice el nombre de esta muchacha, ni se dice su edad, ni se dice si era guapa, si no, si era alta, si era bajita, si era súper güera, si era morenita. No se dice nada de eso. Pero sí se dice que era del pueblo de Israel. Y que por esa palabra mandada por Dios, porque este hombre fue con el profeta de Israel. Imaginen un general haciéndole caso a la voz de una sierva. A mí me impacta, digo, esto era meramente propósito de Dios, porque de otra manera la hubiera ignorado. De otra manera, esas palabras no hubieran significado nada y no estuvieran en la palabra del Señor. Pero Dios tenía un propósito, así como lo tenía con Naamán. Y Dios había usado, dice en este versículo, Dios había usado a Naamán para ganarle a su propio pueblo, ganarle a Israel. Dios tal vez nos haya usado, pero aún así hay momentos en que será necesario que seamos humillados para poder ser sanados. Por más ministros que seamos, por más entregados a Dios, no siempre, todos tenemos necesidades, todos tenemos anhelos, y no siempre Dios va a enviar a un profeta a hablar. Porque vemos aquí en su palabra que el profeta no salió, sino que envió a su sierva que le dijera, ve y báñate 7 veces en el río, en el mar, perdón. Ok, lo vamos a leer. Ok, en el 14, perdón. No es cierto, está en el 10. Ok, dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y vemos, Eliseo le envió un mensajero. El profeta no fue a decirle. Y a veces, y a mí me pasó un montón de veces que viene un profeta y yo quiero ser la primera aquí en la fila porque quiero que me diga algo. Y Dios a veces nos dice, no, con el profeta no, dobla tus rodillas. No, con el pastor no, tú ponte a orar. Y a veces nos pesa porque decimos, es más fácil que alguien venga y nos diga las cosas. A nosotros luchar por esa palabra, a nosotros arrebatar esa palabra del Señor. Y dice en el 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, y yo lo he dicho muchas veces, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Yo creo que esa noche, porque recuerdo que hasta lloré, esa noche yo creo que yo estaba esperando algo parecido. Yo estaba esperando que Dios descendiera o de repente yo decir en nombre de Jehová, tocarme y sana. Pero no. Dios a veces también nos deja esos recordatorios para todo el tiempo estarle buscando. Entonces no era propósito de Dios. Pero en el caso de Naamán, sí le dice, ve y lávate en el Jordán 7 veces. Y dice Naamán, Abaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y hay algo bien importante en la voluntad perfecta de Dios, que a veces nos dice,
siempre nos va a decir Dios que es como Él mande, porque no es donde nos mande, sino es porque Él lo está mandando. No es la persona que nos esté dando esa palabra, sino es la voluntad de Dios la importante. Es la voluntad de Dios la importante. La humildad de escuchar lo que nos dice Dios, la obediencia de ir a donde nos manda Dios y la fe de hacer justo lo que nos manda a hacer. A veces el mar al que nos manda es a su palabra. A veces nosotros queremos que igual nos abra el mar rojo y podamos pasar por en medio, o queremos milagros bien despampanantes. Pero a veces el milagro que Dios está haciendo en nuestra vida es acercarnos más a Él. A veces el milagro más grande es decir, está mi palabra, sumérgete en mi mar. Está mi oración, sumérgete en mi mar. Y podemos preguntar a Dios el por qué. ¿Por qué no la otra persona? Porque a veces somos un poquito así. ¿Por qué no un milagro inmediato? ¿Por qué esto? Y es lo que decía Naamán. ¿Por qué no salió Eliseo, el gran profeta que me dijo mi sierva? ¿Y por qué no me tocó y dijo en el nombre de Dios? Y ¡pum! Quedé sanado. Pero la única pregunta que va a ser contestada siempre satisfactoriamente es el ¿para qué? Y siempre será para su gloria, para su propósito, para su honra y para enaltecer su nombre. Y hay una palabra bien preciosa y bien complicada a veces, que es estar satisfechos en Dios. Si Él nos sana, si Él nos libra de esa, a lo mejor esa enfermedad, a lo mejor es una atadura económica, a lo mejor son problemas, a lo mejor no es enfermedad en nosotros, sino en un ser querido. Si Él nos sana y nos libera de eso, vamos a darle la gloria a Dios. Pero también, si Él no nos sana, si Él no nos libera de eso, vamos a darle gloria a Dios, porque si no seguimos esto, entonces estamos negando lo que Jesús hizo. Jesús, siendo hombre y siendo Dios, en ese monte de Getsemaní, se humilló, oró fervientemente y le pidió a su Padre, si esta copa o si este problema no quieres que lo pase, por favor permíteme no pasarlo, pero si es tu voluntad, que así sea. Entonces, si aceptamos la salvación, porque es así como nos trae beneficios, y lo digo por mí, rápido yo corrí a decir sí, amén, te acepto en mi corazón. Pero ya cuando me traen esta palabra, me cuesta. Y nos cuesta, como humanos nos cuesta. El decir, Dios ya me dio el milagro de la salvación, pero ahora no me cumple este milagro más pequeñito. Pero todo esto es para gloria de Dios y por su voluntad. Si es su voluntad, va a ser. Si no, hay que estar satisfechos. Y hay algo bien importante en la historia de Naamán, y es que Dios siempre, y lo he visto en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de muchas personas, Dios siempre prefiere salvar nuestra alma que nuestro cuerpo, que nuestra cartera, que nuestros sentimientos incluso, porque nuestra alma es la que le interesa a Dios, nuestra alma es la que va a estar en la eternidad. Y vemos que Naamán se fue enojado. Y por su comentario podemos notar que está un poquito ofendido, porque dijo que no son mejores, dice, ok, en el 12 dice, Habaná y Farfá, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, él diciendo,
Y si lo transportamos a nuestros días, Dios nos pide tiempo con Él, pero no es mejor media horita de sueño. Y es duro. Dios nos pide una relación con Él, sinceridad, amor, servicio, pero no es mejor ver el partido o el café de desayuno con las amigas en domingo. Dios nos pide santidad, pero no es mejor agarrar cura con los compañeros de la escuela o del trabajo. Dios nos pide devocionales, pero no es mejor desvelarnos con las series, con las películas, con los juegos y al día siguiente desveladísimos, ni nos acordamos de Dios, ni nos acordamos del devocional, porque respiré y eso es lo importante. Respirar, levantarme, irme al trabajo o irme a la escuela. Y Dios, ay, este sí es bien difícil, Dios nos pide que la honra sea para Él, pero no es mejor creer que los buenos comentarios son para mí porque hago un excelente servicio en mi ministerio. Y me tocaba profundamente porque hay una línea bien finita en mi vida. Y es algo con lo que oro todo el tiempo y trabajo todo el tiempo y por eso casi no me gusta escuchar pues comentarios de que, ay, cantaste bien hoy o algo así, porque es algo en lo que yo batallo en mi vida. Con la humildad. Pero Dios es lo más importante. Ok. Y para ir terminando, ¿cómo sano mi lepra? Es el punto 3 y último. Y hay 3 cosas que hizo Naamán. 1, reconocer que tengo lepra. Porque es más probable que un pecador confeso sea salvo a que un santo por apariencia lo sea. Y esto hoy tocaba profundamente en mi vida y me preguntaba, Dios, ¿soy el leproso o soy el salvo por apariencia? Y es donde viene esta palabra y es donde la tenemos que aplicar todos. Dios examina mi corazón. Y ser valientes, porque es difícil confesar cuando uno está mal, cuando uno se equivoca, cuando uno peca, pero todos pecamos. Y si no, que levante la mano el que sea súper santo aquí. Y le pedimos tips. Pero todos hemos pecado y no una vez. Hemos pecado un montón. Inclusive hoy yo decía, no juegues. Me puse a contar los pecados más notorios y dije, hice como 3. Hice mi devocional anoche, pero en la mañana se me olvidó y lo primero que agarré fue el teléfono y me puse a revisar, me puse a jugar, me puse a hablar por teléfono y así cosas a veces tan sencillas o cosas más grandes. El 2, saber que no puedo pagar el precio por mi sanidad. Porque vemos aquí a Naamán que primero llegó en su caballo y llegó con sus ropas, llegó con su dinero y llegó con bienes para darle. Como diciendo, aquí traigo mi riqueza, te la pago, dame mi milagro. Pero Eliseo no aceptó eso, porque no era momento de la bendición para Eliseo, porque la gloria se la iba a estar llevando él y no Dios. Y Eliseo era sabio. Y es también conocer que nada de lo que hagamos, ni caridades, ni amor al prójimo, y no digo porque sea malo, porque a mí me encanta todo eso. Y la iglesia, amo la visión de la iglesia, pero es más una condición del corazón, porque dice la palabra que no es por obras, pero también tenemos que hacer obras. Pero por más cosas que hagamos, por más veces que oremos, por más ayunos que hagamos, por más devocionales, eso no va a pagar el precio de nuestra salvación, porque nuestra salvación fue por gracia, meramente inmerecida, meramente por un Dios maravilloso que nos ama aún conociéndonos.
Y la número 3, y creo que de las más importantes, podemos llegar con muchos títulos delante de Dios, pero eso a Dios no le interesa. A Dios le interesa la condición de nuestro corazón, cómo llegamos, como Naamán, que al principio no quería hasta que sus siervos le dijeron que lo reconsiderara, o con un corazón humilde diciendo: Dios, la regué, Dios, no lo merezco, hice esto, hice el otro, y confesarlo delante de Él y arrepentirnos de todo corazón y decirle: Dios, sé que sin ti no puedo, porque todo es por gracia. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y si el grupo me puede acompañar. Y esta tarde espero que la palabra haya llegado a todos. A mi vida me tocó muchísimo. ¿Qué les parece si está en su corazón hacer un pacto, o si está en su corazón abrirse por completo a Dios y decirle: Dios, examina mi corazón, examina la profundidad de mis pensamientos, examina mi condición, y si encuentras un poquito, aunque sea una gotita de lepra, te pido que me ayudes a sumergirme en tu mar, a sumergirme en las profundidades de tu palabra, a sumergirme en las profundidades de la oración, a sumergirme en las profundidades de la sinceridad contigo, a sumergirme en las profundidades del ayuno, a sumergirme en las profundidades de clamarte a ti, a sumergirme en las profundidades de reconocer que eres el único Dios, que sin ti yo no puedo, y que me ayudes a sumergirme en tu gracia, a reconocer que nada de lo que haga, que nada de lo que tenga puede pagar ese precio, y a declarar tus verdades. Señor, examina nuestro corazón, examina nuestras vidas. Señor, sin ti no podemos. Somos incapaces de caminar el sendero recto por nuestras propias fuerzas. Hay pecados, hay un mundo que nos seduce, pero queremos ser seducidos por tu verdad, queremos ser seducidos por tu grandeza. Queremos que seas tú gobernando en nuestra vida, que seas tú sanando nuestra condición. Si es una condición mental, si está en nuestros pensamientos, Señor, en lo que pensamos, en lo que anhelamos, si está en nuestro corazón, en lo que sentimos, si está en nuestro cuerpo, en lo que hacemos, si está en nuestros oídos, en lo que escuchamos. Que seas tú, Señor, porque sin ti no podemos. Sin ti no podemos.